¿Qué es una enfermedad descompresiva? La enfermedad por descompresión, enfermedad de Caisson o también conocida como enfermedad del buzo, es producida por una disminución brusca de la presión atmosférica. Esta enfermedad se caracteriza por la aparición de pequeñas burbujas e inflamación a nivel subcutáneo. Es un trastorno en el cual el nitrógeno disuelto en la sangre y los tejidos debido a la alta presión forma burbujas cuando la presión disminuye. Pero el síntoma inequívoco es la aparición de un fuerte dolor que afecta a diversas partes del cuerpo. Ciertas regiones corporales pueden sufrir parálisis transitoria y en ocasiones producen lesiones permanentes e incluso la muerte. El aire está compuesto principalmente de nitrógeno y oxígeno. Puesto que el aire sometido a presión elevada se comprime, cada inspiración realizada en las profundidades contiene muchas más moléculas que una inspiración en la superficie. Dado que el organismo utiliza continuamente el oxígeno, por lo general el exceso de moléculas de oxígeno inhaladas bajo una presión elevada no se acumula. Sin embargo, el exceso de moléculas de nitrógeno sí se acumula en la sangre y los tejidos. A medida que va disminuyendo la presión exterior durante el ascenso tras una inmersión o durante la salida de un entorno de aire comprimido, el nitrógeno acumulado que no puede expirarse de inmediato forma burbujas en la sangre y los tejidos. Estas burbujas pueden expandirse y lesionar los tejidos o bien obstruir los vasos sanguíneos de varios órganos, ya sea directamente o provocando pequeños coágulos de sangre. Esta obstrucción de vasos sanguíneos causa dolor y varios síntomas más, como por ejemplo síntomas similares a los de un accidente cerebrovascular, como debilidad repentina en un lado del cuerpo, dificultad para hablar o mareo, o incluso síntomas parecidos a los de la gripe. Las burbujas de nitrógeno también causan inflamación, lo cual produce tumefacción y dolor en los músculos, las articulaciones o los tendones. El riesgo de sufrir la enfermedad por descompresión se agrava con muchos de los siguientes factores. Algunos defectos cardíacos como un foramen oval permeable o un defecto del tabique auricular, agua fría, deshidratación, volar después de bucear, esfuerzo, fatiga, aumento de presión, es decir, la profundidad de inmersión, tiempo transcurrido en un ambiente presurizado, obesidad, edad avanzada o un ascenso rápido. Un viaje aéreo entre 12 y 24 horas después de haber realizado una inmersión, como puede suceder al final de unas vacaciones, expone a la persona a una presión atmosférica todavía más baja, lo cual hace que la enfermedad por descompresión sea algo más probable. Es posible que se formen burbujas de nitrógeno en los vasos sanguíneos pequeños o en los tejidos. Los tejidos con un alto contenido graso, como los del cerebro y la médula espinal, son los más afectados, porque el nitrógeno se disuelve en grasa con mucha rapidez. Síntomas. Por lo general, los síntomas de la enfermedad por descompresión se manifiestan de modo más lentos que los de la embolia gaseosa y el barotrauma pulmonar. Solo la mitad de las personas con enfermedad por descompresión presentan síntomas al cabo de una hora de salir a la superficie, mientras que el 90% los manifiesta al cabo de 6 horas. Es común que los síntomas comiencen de forma gradual y en algún tiempo empiecen a alcanzar su punto máximo. Estos síntomas pueden ser fatiga, inapetencia, dolores de cabeza y vaga sensación de malestar. Tipos. Dentro de los tipos de enfermedad descompresiva tenemos el tipo 1, que es el menos grave. El tipo menos grave o forma musculoesquelética de la enfermedad descompresión, a menudo denominada como enfermedad del buzo. Por lo general, esta causa dolor y suele afectar todas las articulaciones, también la espalda o los músculos. En ocasiones es difícil localizar la zona del dolor en concreto. Este dolor puede ser leve o intermitente al principio, pero es posible que después se intensifique con rapidez y sea intenso y de manera punzante. Este dolor empeora con el movimiento. Los síntomas menos frecuentes son el prurito,
piel moteada, erupción cutánea, inflamación del brazo, el tórax o el abdomen y fatiga extrema. Enfermedad por descompresión tipo 2. El tipo más grave de enfermedad por descompresión suele producir síntomas neurológicos que van desde un leve entumecimiento hasta una parálisis y llegar hasta la muerte. La médula espinal en este caso es especialmente la más vulnerable, ya que los síntomas indican la afectación de que pueden incluir entumecimiento, hormigueo, debilidad o una combinación de los anteriores, y puede darse en los brazos, en las piernas o en las 4 extremidades como tal. Una debilidad leve u hormigueo puede progresar en cuestión de horas hasta llegar a una parálisis irresistible. Los síntomas de afectación cerebral son en su mayoría similares a los de una embolia gaseosa e incluyen síntomas como dolor de cabeza, confusión, dificultad para hablar y visión doble. La pérdida de conciencia es poco habitual, ya que los síntomas de afectación del oído interno, tales como vértigo severo, zumbido en los oídos y pérdida de audición, se producen cuando los nervios del oído interno resultan afectados. Los síntomas de afectación pulmonar provocados por las burbujas de gas que viajan a través de las venas hacia los pulmones producen tos y dolor torácico y empeoran progresivamente la dificultad para respirar, provocando una asfixia. Los casos graves, que normalmente son infrecuentes, pueden acabar en un shock o llegar hasta la muerte. Buenos días, mi nombre es Paula Valcárcel y voy a hablar un poco más sobre la despresurización y sus consecuencias dentro del cuerpo humano. La despresurización de la cabina de los aviones es una emergencia grave porque puede tener consecuencias fatales si los pilotos no actúan con rapidez y profesionalidad. Según las explicaciones del Colegio de Pilotos COPAC, aunque se trata de una situación muy conocida por los pilotos y de las más ensayadas en los simuladores de vuelo, para comprender la importancia de este tipo de emergencias, en primer lugar deberíamos saber qué significa presurizar. Se trata ni más ni menos que el del bombeo activo de aire comprimido en la cabina de una aeronave para garantizar la seguridad y el confort de los ocupantes. Es necesario cuando un avión alcanza una altitud importante, ya que la presión atmosférica natural es demasiado baja como para suministrar el suficiente oxígeno a los ocupantes. También podemos decir que sin la presurización se puede sufrir mal de montaña o incluso una hipoxia. Las aeronaves que realizan vuelos rutinarios sobre 3.000 metros están por lo general equipados con un sistema de oxígeno alimentado por medio de máscaras, o están presurizadas por un sistema de control ambiental usando gas suministrado por un compresor de aire o comprimido al motor. Si un avión presurizado sufre un fallo de presurización sobre los 3.000 metros, puede hablarse de una situación de emergencia. En ese caso, la aeronave debe comenzar un descenso de altura y las máscaras de oxígeno deben activarse para todos los ocupantes de la aeronave. Según nos ha explicado el vocal del Colegio Oficial de Pilotos, es difícil que se produzca una despresurización. ¿Por qué? El funcionamiento es automático y el propio avión cambia el sistema si este falla. Se puede producir un percance por un fallo en el funcionamiento de las válvulas de presurización, o en los casos más graves y llamativos, debido a un boquete en el fuselaje. Por eso no puede haber armas en un avión, porque si se dispara y se produce cualquier tipo de fuga, se haría una de las despresurizaciones más peligrosas, las llamadas explosivas. Este tipo de despresurizaciones son las que habitualmente se reflejan en las películas de cine, donde vemos cómo salen cosas volando e incluso los pasajeros no pueden respirar porque los pulmones son incapaces de tomar y expulsar el aire. Ahora, si se produce un fallo en este sistema, los pilotos siguen un protocolo de actuación, que básicamente consiste en hacer un descenso de emergencia, mediante un procedimiento que no sabemos de memoria. Las mascarillas saltan de forma automática. En la mayoría de los aviones de pasajeros, estas mascarillas se activan automáticamente si la presión de la cabina se reduce por debajo de la presión equivalente de la atmosférica a 4.500 metros. Aún así, una despresurización provoca un gran estrés entre los pasajeros, ya que provoca mareos, dolor en el oído, en la parte frontal de la cara o en los senos nasales, por la diferencia que hay entre la presión del interior y exterior del oído.
Pese a lo espectacular que puede resultar, es un tipo de situación estresante por lo que comprende las reacciones de los pasajeros, pero en principio de las maniobras que más se practican en los simuladores. Tras una larga investigación, se determinó que la causa del incidente se debió a una fatiga del metal, similar a lo ocurrido en el Havilland Comet. La aeronave tenía 20 años de funcionamiento. Una de las hipótesis más aceptadas de la causa del accidente fue que el 737 involucrado tenía una historial de vibraciones inusuales, que se generaban al despegar, con mucho ruido de motores, debido a que en cada ciclo de despegue y aterrizaje, el avión se presuriza y despresuriza, respectivamente. El fuselaje actúa como una especie de globo de metal que se expande y se contrae. De fábrica, el avión venía con una vida útil del casco calculada por el fabricante en alrededor de 75.000 ciclos de presurización, despresurización, a lo que es lo mismo 75.000 vuelos, ya que en cada vuelo hay que presurizar el avión y en cada vuelo se da un ciclo de presurización, vuelo, despresurización. Se comprobó que esta aeronave llevaba 89.680 vuelos hechos. Este sobrepaso de ciclos de vuelo y presurización, despresurización probablemente haya ido creando fracturas en los paneles superiores de la sección delantera del 737 por un fenómeno conocido como fatiga del metal, que derivaron de la ruptura vista. Además, una pasajera declaró en la investigación que se hizo que vio antes de abordar lo que creyó era una ruptura en la superficie del avión, cercana a la puerta de entrada. También se encontraron signos de corrosión en la zona de las junturas de las placas de aluminio que conforman el casco del avión, que aunque se ensamblan con el adhesivo especial, además de los remaches visibles, la corrosión entre las placas y el adhesivo debilitó la unión, dejando en los remaches todo el trabajo de mantener la estructura unida. Esto debido al clima de la zona donde operaba el aparato. Esta cadena de sucesos probablemente debilitó la estructura en alguna parte de la sección delantera, provocando el accidente al momento de presurizar la cabina. 28 de abril de 1988 sufrió una descompresión explosiva que provocó que parte del techo de la cabina se desprendiera, obligando al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Kalulu. El avión era un Boeing 737 matriculado en N737-11 de la compañía aérea Aloha Airlines. A las 13:25, el avión despega con 95 pasajeros a bordo, 90 pasajeros y 5 miembros de la tripulación. Al llegar a la altitud de crucero, a las 13:46 horas, 20 minutos después de despegar, precisamente el avión sufre una descompresión explosiva. El techo y gran parte del fuselaje lateral de la parte delantera hasta la sección de alas se desprende, dejando el avión completamente despresurizado y un tercio de sus pasajeros expuesto a la silladura de vientos y a las temperaturas de menos 20 grados. La jefe de cabina, Clarabelle Lassing, sale expulsada fuera del aparato en el acto. La cabina de pilotaje queda unida solamente a los bastidores inferiores del compartimiento de la carga e inclinada levemente hacia abajo. En cualquier momento puede desprenderse por las fuertes tensiones de lo que queda de la estructura. Afortunadamente, los pasajeros, la indicación de cinturones abrochados estaba aún vigente debido a que se estaba en maniobra de ascenso y ningún pasajero salió despedido. El piloto solicita un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Kauli, en Maui, aeropuerto situado entre montañas y donde habitualmente sopla un viento muy fuerte. El 737 maniobra lentamente y cualquier tensión sobre la estructura debilitada puede desembocar en una catástrofe. 13 minutos después del accidente se divisa el aeropuerto de Maui. Las comunicaciones son muy difíciles para los tripulantes de cabina debido al viento. Estos hasta ahora ignoran la magnitud de los daños
tras ellos. El descenso se hace a gran velocidad, ya que los mandos del avión quedan semitrabados. Al sacar el tren de aterrizaje de Morro, el piloto se da cuenta de que la luz de buen funcionamiento no se prende. El piloto teme y cree que deberá aterrizar con Morro al suelo, pero el controlador nota que el tren está desplegado completamente y le dice que todo el tren de aterrizaje está normal. Al momento de aterrizar, el avión podrá colapsar por el golpe a la debilitada estructura. El avión consigue aterrizar con todos los pasajeros con los que había despegado, excepción de la veterana azafata, la Singh, que salió despedida cuando se desprendió el techo. El cuerpo de la azafata jamás fue encontrado.